Buenas tardes, bienvenidos a Historia Eclesiástica 2, a la sesión número 5. Vamos a hablar de la Reforma Protestante, pero antes debemos repasar algunos de sus antecedentes. Ya hemos hablado del Renacimiento, de cómo este movimiento despertó en las personas el interés por ir a las fuentes originales de las ideas y los pensamientos, y eso incluía el cristianismo, por lo que se redescubrió los idiomas originales en los que se había escrito la Biblia, el griego, el hebreo, y los estudios derivados de ellos llevaron una mejor comprensión del texto bíblico. También debemos mencionar, como un antecedente de la Reforma, el malestar constante hacia la corrupción en el clero, hacia ese aire decididamente materialista de la Iglesia en la época. Y también debemos incluir el creciente nacionalismo en los territorios germanos. Francia y España se habían convertido en poderosas monarquías nacionales, habían desarrollado un sentido de nacionalidad, no así los estados alemanes, germanos. Sin embargo, existía esa búsqueda de identidad y unidad en estos territorios también. En este contexto, entonces, nosotros encontramos a Martín Lutero. Él nace en 1483 en Eisleben. En 1505, en contra de los deseos de su padre, ingresa al monasterio de Erfurt, que era un monasterio agustino. De paso, debemos mencionar que los agustinos trazaban sus orígenes hasta el mismo Agustín de Hipona. Sin embargo, su historia formal como orden da inicio en 1256 por una bula papal. Lutero ingresa en esta orden. En 1513 termina sus estudios universitarios doctorándose en teología y empieza a dar clases en la Universidad de Wittenberg. Debemos decir que Lutero vivía mortificado por sus pecados y por la falta de seguridad en su salvación, a pesar de que él trataba de vivir de la mejor manera y era sumamente riguroso con la vida monástica. Él no encontraba paz ni alegría en la fe. Vivía mortificado y angustiado. Y es su confesor y a su vez líder de la orden en esa región, Staupitz, Johann Staupitz, quien guía a Lutero a una mejor comprensión de la gracia y el amor de Dios y, e incentiva su interés en el estudio de las escrituras. De hecho, es por él que Lutero es enviado a dar clases a Wittenberg. En este retrato tenemos a Lutero. Este retrato es hecho por Lucas Cranach, el Viejo, en 1529, estando todavía con vida Lutero, lo que nos hace pensar que es un retrato bastante fiel de su apariencia. Este retrato se encuentra en la iglesia de Sant'Anna en Augsburgo. Lutero llegó a descubrir que no necesitaba maltratar su cuerpo y que no había penitencia en esta tierra que lo librara de la culpa. Lo único capaz de hacer eso era la gracia de Dios. El hombre es justificado por la fe. La justificación por la fe fue el gran descubrimiento de Lutero. Y esto lo llevó a entrar en conflicto con una práctica de la época, la venta de indulgencias, es decir, la venta del perdón. Un documento emitido por el Papa, pero que también podía ser emitido por otras autoridades eclesiásticas, utilizado para recaudar fondos. Las indulgencias ya tenían antecedentes, por ejemplo, en las cruzadas. Aquellos que participaran y murieran en ella tenían garantizado el perdón de sus pecados. También las indulgencias se podían otorgar por obras de caridad y bondad. Pero en tiempos de Lutero llegaron a ser intercambiadas por dinero, a ser vendidas. Y esto es especialmente promovido por León X,
el Papa número 217, el último de los papas llamados renacentistas, quien ocupó la silla papal del 1513 a 1521, y que como otros papas renacentistas estaba más preocupado por las artes, las letras, el placer, la política, que por los asuntos eclesiásticos. Y para que tengamos una idea del trasfondo o contexto de León X, debemos decir que él a los 12 años fue nombrado abad en Montecassino. Montecassino, en algún momento lo mencionamos, fue la sede principal de la orden benedictina, de la orden de San Benito. Así que imaginemos el honor que él estaba teniendo al ser abad en este lugar con 12 años. A los 16 años recibe las dignidades como cardenal en la iglesia. Imaginemos 16 años y ya era un cardenal. León X, en su gusto por el lujo y las artes, quería terminar la Basílica de San Pedro, que había iniciado su predecesor Julio II. Pero las arcas del Vaticano estaban casi vacías. León X vivía lujosamente, con agasajos, fiestas, banquetes. Así que no había dinero que le alcanzara, por lo que para poder sufragar los gastos de la Basílica de San Pedro recurre al uso de las indulgencias. Y es un monje dominico, Juan Tetzel, el encargado de venderlas en la región de Alemania. La predicación de Tetzel resultó terriblemente chocante para Lutero, pero para muchos otros también. La forma en cómo Tetzel las promocionaba era grosera inclusive. Hacía declaraciones como que la cruz, junto con las insignias papales de un vendedor de indulgencias o de un predicador de indulgencias, era tan sagrada como la misma cruz en que Cristo murió. Que si le fuese posible a alguna persona haber violado a la Madre de Dios, bueno, así le llamaban a María, estas indulgencias eran tan poderosas que le podían perdonar algo tan atroz como eso. Así que podemos imaginar lo groseras que eran sus expresiones. Estas indulgencias servían para perdonar pecados pasados, presentes y hasta futuros. Y para perdonar el pecado también de personas muertas. Si yo creía que un familiar estaba en el purgatorio, entonces yo podía comprar esa indulgencia. Y según la predicación de Tetzel, tan pronto mis monedas cayeran en el cofre, el alma iba a ser liberada inmediatamente hacia el paraíso. Lutero protestó redactando 95 tesis en contra de las indulgencias, de la práctica de las indulgencias, y las clavó el 31 de octubre de 1517 en las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg. Estaban escritas en latín, porque su propósito era generar un debate académico en círculos universitarios. No pretendía Lutero generar una revolución ni una ruptura con la iglesia en ese momento. Él no sospechó el alcance que iban a tener sus tesis, puesto que la imprenta facilitó que fueran distribuidas por toda Alemania. Mucha gente simpatizó con las críticas de Lutero a los abusos de las indulgencias. Pero esto fue llevando a otros aspectos de la teología, al tema de la justificación por la fe, que entraba en oposición a la teología católica basada en los méritos. Las quejas no tardaron en enviarse a León X, quien remitió el asunto a los agustinos, considerando que era algo que ellos podían resolver, ya que Lutero pertenecía a esta orden. Es así como en Heidelberg, en esta ciudad, se reúne un capítulo de la orden, es decir, un grupo de monjes agustinos, para analizar la causa de Lutero. Él comparece allí y más bien encuentra simpatía en sus ideas iniciales,
Alguna gente dice que esto se debía a la rivalidad entre dominicos y agustinos. El caso es que los agustinos no condenan a Lutero y el Papa se ve en la obligación entonces de encargarle el asunto a alguien más. Encarga a un cardenal llamado Cayetano para que se entreviste con Lutero. Esto sucede en Augsburgo durante una dieta, es decir, durante una de estas reuniones de índole legislativa en la que se reunían príncipes, nobles y representantes de las ciudades del imperio germano. En esta dieta de Augsburgo, Cayetano y Lutero se entrevistan, pero no llegan a ningún acuerdo. Posteriormente, se desarrolla un debate en la ciudad de Leipzig, acá, entre Eck, Juan Eck, un teólogo muy destacado de la Iglesia Católica, de la Universidad de Ingolstadt, quien quiere debatir las tesis de Lutero, y para eso reta a un compañero de Lutero, un profesor en Wittenberg, llamado Karlstadt. En este debate, que tardó varios días, finalmente Lutero es incorporado y Eck logra la victoria de conseguir que Lutero reconozca cierta coincidencia con algunas de las ideas de Hus, de Juan Hus. Para Eck esto fue una victoria porque tácitamente Lutero estaba reconociendo que algunas de las doctrinas predicadas por Hus eran correctas. Y si un concilio de la iglesia había condenado estas doctrinas, por ende, Lutero estaba apoyando doctrinas heréticas y él entonces era un hereje. La situación de Lutero hubiera terminado, probablemente como la de muchos otros, en las llamas, si no hubiera sido por la situación política que estaba aconteciendo. Él estaba siendo protegido por Federico el Sabio, elector de Sajonia, uno de los territorios germanos, y tal vez no tanto porque Federico simpatizara con las ideas de Lutero, pero sí porque él creía que Lutero debía tener la oportunidad de ser juzgado de forma adecuada y sus ideas debían ser sopesadas por personas capaces y eruditas. Todo esto coincide con la muerte de Maximiliano I, quien era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y quien no tenía ninguna simpatía por Lutero y que creería proceder con su condena. A la muerte de Maximiliano hubo intereses por su sucesión. Recordemos que el título del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico no era hereditario, sino que era por elección, donde participaban todos los príncipes y las ciudades germánicas. Carlos V es finalmente nombrado emperador o electo emperador el 26 de octubre de 1520 y por supuesto tiene que lidiar con la causa luterana. Ya para entonces, el Papa ha condenado a Lutero como hereje y a sus escritos como heréticos. Carlos entonces debe proceder con esto, pero antes vale la pena mencionar algunas particularidades de él. Él era un devoto católico y se convirtió en el monarca más poderoso de Europa gracias a una serie de situaciones hereditarias. ¿Por qué? Bueno, porque Carlos era hijo de Juana de Castilla y de Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso era hijo de Maximiliano I, el emperador que acababa de morir. Y por lo tanto, también dueño de tierras. Y Juana de Castilla, hija de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, es decir, los reyes de España. Pero resulta que Felipe el Hermoso muere muy joven y Juana es declarada demente, por lo que automáticamente Carlos V se convierte en dueño de gran parte de Europa. Hereda de sus abuelos, España,
y los territorios del sur de Italia, Nápoles, Cerdeña, Sicilia. De Maximiliano, su abuelo, hereda Austria y después el ser electo para ser emperador del imperio. Y de Felipe el Hermoso, su padre, hereda los Países Bajos, Flandes, y también territorios en Italia, en Francia e Italia. Carlos se convierte, como habíamos mencionado, en un monarca poderosísimo. Si además le añadimos los territorios americanos que España estaba conquistando, se llegó a decir que en su imperio nunca se ponía el sol. No obstante, y todo su poder, Carlos se la vio en problemas para erradicar el luteranismo. ¿Por qué? Bueno, por una serie de circunstancias políticas y militares. Resulta que, a pesar de todo su poder y de toda su autoridad, él debía contar con las dietas a la hora de tomar ciertas decisiones y acuerdos. Y es por eso que en el año 1521, en Worms, se reúne una dieta y entre otras cosas se va a ver el tema de Lutero. Allí, Lutero es convocado con salvoconducto del emperador. Él acude, hace una exposición de sus creencias, se le exige retractarse y él al final dice: no puedo ni quiero retractarme de cosa alguna, pues ir en contra de la conciencia no es justo. Que Dios me ayude. Amén. Siendo que él tiene el salvoconducto del emperador, él puede viajar teóricamente con seguridad hasta Wittenberg. Pero una vez allí, cualquier persona podía disponer de la vida de Lutero, puesto que estaba condenado, ya no solo por la iglesia, sino también por el emperador. Sin embargo, el protector de Lutero, Federico el Sabio, idea una estratagema para que esto no suceda. Lutero, camino a Wittenberg, es secuestrado y llevado clandestinamente a Wartburg, el castillo de Wartburg, donde pasa casi un año escondido. Muy pocas personas conocían su paradero. Y durante ese tiempo él hace una de sus labores más encomiables, que es la traducción del Nuevo Testamento griego hacia el alemán. Y a su vez inicia los trabajos para traducir el Antiguo Testamento al alemán también, aunque esto verá la luz hasta 10 años después. Las ideas de Lutero se han ido esparciendo por toda Alemania y ganando adeptos y príncipes que le apoyan. Y aunque Carlos V quiere ahora recurrir a la fuerza para acabar con esta amenaza a la fe, no puede hacerlo puesto que tiene que estar enfrentando enemigos poderosos como Francisco I de Francia o Solimán el Magnífico del Imperio Otomano. Es por eso que en la dieta de Spira, que en este mapa no aparece, pero que está un poco más abajo de Heidelberg, en esa dieta en 1526, se acuerda que temporalmente cada territorio va a tener la libertad de decidir qué fe seguir basado en la conciencia. Pero en Espira, en 1529, se vuelve a reunir la dieta y esta vez Carlos se encuentra en una mejor posición, está más fuerte y por lo tanto logra que se reafirme lo acordado en Worms y se vuelva a condenar a Lutero y a las creencias luteranas y por lo tanto que sean erradicadas del territorio del imperio. Esto llevó a que un grupo de príncipes, específicamente 6, elaboraran una protesta, un documento de protesta. 14 ciudades también firmaron esta protesta. Y es a partir de allí que este grupo o el movimiento que se opone o que no comulga con la Iglesia Católica es llamado movimiento protestante. Son protestantes gracias a este documento de los príncipes.
Carlos V está furioso por esta insubordinación y desobediencia, pero todavía no está preparado para usar la fuerza con efectividad. Continúa teniendo problemas con Francia y con los turcos. Él convoca una dieta en Augsburgo para 1530 para tratar el asunto de nuevo de Lutero. Y esta vez los príncipes han elaborado una confesión, es decir, un documento donde exponen sus creencias principales, y es así como esto es llamado la Confesión de Augsburgo. Este documento fue redactado por Melanchthon, Felipe Melanchthon, un compañero profesor de la Universidad de Wittenberg, compañero de Lutero. El emperador, terriblemente disgustado con esto, continúa haciendo esfuerzos para que por la fuerza de las armas pueda finalmente imponerse su decisión y el luteranismo sea erradicado. Ante esta amenaza, Felipe de Hesse funda en 1531 la Liga Esmalcalda para tratar de crear un grupo defensivo que pueda enfrentarse al emperador si éste llegase a atacarlos. Debemos mencionar que Solimán el Magnífico gobernó a los turcos de 1520 a 1566, fue muy hábil militarmente. Ya el imperio bizantino había desaparecido, por lo que ya no era una barrera protectora para Europa ante el avance de los musulmanes. Una vez desaparecido el imperio bizantino, fue el reino de Hungría el que cumplió esta función de barrera. Pero Hungría cayó bajo Solimán y él llega incluso a sitiar la ciudad de Viena en Austria. Hasta ese lugar llegó y Carlos V tuvo que ocuparse en varias ocasiones de la amenaza que él representaba para sus dominios, lo que le distrajo mucho tiempo que no pudo dedicar para resolver el problema luterano. Este cuadro de Solimán es de la escuela de Tiziano del año 1530. De hecho, el cuadro anterior que teníamos de Carlos V montado a caballo es también de Tiziano, pintado en alrededor de 1548.